Buenos días, queridos hermanos. Un gozo poder compartir esta mañana la palabra de Dios con ustedes. Les invito a abrir la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 45 al 48. Dice así la palabra de Dios: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Tengamos una palabra de oración. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Padre, en esta mañana, por poder abrir las Sagradas Escrituras, por poder disfrutar leyendo la porción de tu palabra. Y Señor, mi ruego en esta mañana es que bendigas tu palabra. Mi ruego es que esta palabra llegue a los corazones, tanto de los redimidos en esta mañana como de aquellos que nos visitan, con aquellos que nos alegran el corazón con su compañía, Padre. Tu palabra dice: oíd y vivirá vuestra alma. Y mi ruego es, Padre, que tu Espíritu Santo, Padre, abra los oídos del alma de todos aquellos que nos acompañan en esta mañana. Los redimidos para crecer, Padre, para estar en tus caminos, para gozarse en tu compañía. Y los que no te conocen en esta mañana, Padre, con las problemáticas de la vida, Padre, necesidad, soledad, angustia, enfermedad, necesidades económicas, tantas situaciones, Padre. Y los que no tienen a Cristo, los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Cuán desesperantes son las situaciones de la vida que no se pueden solucionar rápidamente. Bendícenos en esta mañana. Habla a los corazones por medio de tu Espíritu Santo. No conozco cada una de sus necesidades y problemas, pero tú sí las conoces. Por eso mi ruego es, Padre, llama a cada corazón de los aquí presentes, por distintos motivos, a los tuyos, para una vida de consagración, una vida donde tu presencia sea una realidad, Padre. Y a los que no son tuyos, mi ruego es, llámales al arrepentimiento y bendice sus vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Mis hermanos y amigos, nuestro tema en esta mañana es el arrepentimiento. La realidad es que hoy podemos visitar grandes iglesias, pequeñas congregaciones, y muy rara vez escucharemos un mensaje sobre el arrepentimiento. El tema que hoy nos ocupa es el arrepentimiento. Muchas iglesias han considerado el arrepentimiento como un tema ofensivo, sobre todo para aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Esta opinión, que es un tema ofensivo, generalmente está dada por predicadores que más que nada les gusta endulzar el oído de las personas más que hacer la voluntad de Dios. Las Escrituras nos dicen que luego de haber resucitado Jesús, 3 días después de haber resucitado, Él se acercó a 2 de sus discípulos que caminaban hacia Emaús. Y caminaban hacia Emaús hablando de las cosas que habían acontecido. El Señor Jesús se acercó a ellos, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y les volvió a repetir prácticamente los 2 versículos que acabamos de leer.
el 46 y el 47. Les dijo: así está escrito, y así es necesario que el Hijo del Hombre fuese sacrificado, que resucitara al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En primer lugar, mis hermanos y amigos, el hecho de que se predicara el Evangelio en su nombre nos habla o nos permite afirmar que el tema del arrepentimiento es uno de los temas principales de las Sagradas Escrituras. Que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En segundo lugar, mis hermanos, es necesario predicar el arrepentimiento. Jesús comenzó y terminó su ministerio hablando del arrepentimiento. Su primer mensaje está allí en Mateo 4:17. Dice: comenzó Jesús a decir y a predicar que en su nombre se predicara el arrepentimiento. Pero dijo más, dice: comenzó Jesús a decir y a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y terminó su ministerio con esto que hemos comentado. Terminó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el Señor está cerca. Los 4 evangelios revelan la necesidad de predicar el arrepentimiento. En Lucas 5:32 nos dice, el Señor dice que no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. En Lucas 15:7 dijo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora, el principal motivo de predicar el arrepentimiento es la necesidad de nuestras vidas, de nuestro pecado. El arrepentimiento era el tema principal del Señor Jesús en su ministerio aquí en el mundo. Y no solamente para el mundo, sino también para la iglesia. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando Jesús comenzó su misión de salvar al mundo, mis hermanos, no habló de filosofía, de ciencia, de religión. No dijo: es necesario saber hebreo, griego, teología. Dio un solo mensaje: arrepiéntanse. Sin un arrepentimiento genuino, sincero, de corazón, es imposible entrar en el reino de los cielos. Hechos 2:36 al 38 es el mensaje que Pedro predicó, el poderoso mensaje que Pedro predicó allí en Pentecostés, Hechos 2:36 al 38. Un mensaje, mis hermanos y amigos, que llevó a una multitud de ser esclavos en el pecado a ser libres en Cristo Jesús. Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Cristo, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, dice que se compungieron de corazón. Y Pedro les dijo, y estos hombres le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro de inmediato les dijo: arrepiéntanse cada uno de vosotros, arrepentíos y bautícese en el nombre del Señor y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pablo, en el Areópago, viendo a Atenas entregado a la idolatría, les repite allí lo que sería Hechos 17:13,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto estableció un día en el cual juzgará al mundo por aquel varón a quien dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Jesús dijo arrepentíos, no se refería al remordimiento por haber hecho algo malo, o por hacer una confesión a Dios de todos los pecados y luego volver a lo mismo. Jesús no estaba dando una clase de moral o buenos consejos para que nos vaya bien en la vida. Jesús estaba dando a la humanidad su diagnóstico del estado crítico, del estado deplorable en que la humanidad, cada hombre y cada mujer, se encontraba. Jesús usó un término griego, metanoeo, que significa la necesidad de cambiar de dirección, de mentalidad, de metas y de propósitos. Jesús se refería al arrepentimiento como el abandono total del pecado. El pecado de nuestras vidas, pecado que cada uno conoce, por así decir, los suyos propios. Amigo, ¿esto te parece difícil? Dejar tus pecados, tu forma de vida y volverte a Dios. Te voy a decir algo un poquito más complejo, un poquito que tal vez pienses que te va a costar más. El que pecaba, que no peque más. El que mentía y engañaba, que no mienta y engañe más. El que se emborrachaba, que no se emborrache más. El que robaba, que no robe más. El que fornica, que no fornique más. El que tiene hábito de ser temperamental, brusco en su hogar, en su familia, que no lo sea más. Realmente si no te arrepientes, si no abandonas tu pecado, no tiene mucho sentido el arrepentimiento. No importa la cantidad de lágrimas que derrames ni de propuestas que te hagas interiormente. Escucha bien, Jesús está más interesado en el arrepentimiento de los seres humanos que en la sanidad de sus cuerpos. Jesús sabía que si su gente, aunque sanara, si no se arrepentía, igual iría al infierno. La realidad es que el pecado termina con el cuerpo en la tumba, pero la realidad es que el pecado en el alma termina con el alma en el infierno. Cuando sanó Jesús a un paralítico que tenía 38 años, el paralítico de Betesda le dijo: has sido sanado, no vuelvas a pecar, no sea que te venga una cosa peor. El verdadero arrepentimiento, mis amigos, es el que da vida a un espíritu muerto. 2 Corintios 7:10, encontré ahí, leyendo en las Escrituras, un versículo hermoso que dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. En tercer lugar, mis hermanos, el versículo 46, donde hemos leído, dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto es la esencia misma del Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesús para nuestra salvación. Esto mismo es lo que Pablo resume en 1 Corintios 15, versículo 3 y versículo 4, cuando dice que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras.
Mis amigos y mis hermanos, la única respuesta válida para Dios es el volvernos a Dios de nuestros pecados. Es lo único que en alguna medida reclama el Evangelio. Sin el abandono del pecado no tiene sentido alguno el profesar tal o cual religión. La respuesta del Evangelio es abandonar el pecado. En cuarto lugar, el versículo 47 dice que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El arrepentimiento es la condición, el perdón de los pecados es el beneficio. Hay personas, mis amigos, que esperan, que pretenden que sus pecados sean perdonados sin arrepentirse. Es decir, llevándolo a un campo casi similar, es como pretender ver la gloria de Dios sin la santidad, sin la cual la Escritura dice, sin la cual nadie verá al Señor. Por este motivo, muchos recurrieron a Juan para que les bautizara, y Juan rechazó bautizarlos. Les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Los predicadores que ofrecen un cielo fácil, con una fe superficial, están ofreciendo lazos para muerte eterna, lazos que conducen a religiones muertas que solo producen la muerte. Consideremos lo que es un falso arrepentimiento. Hay personas que al escuchar un fiel mensaje del Evangelio se pueden conmover, hasta pueden llorar. Mi amigo, podrías estar conmovido por la predicación del Evangelio y sin embargo no sentir arrepentimiento alguno de tus pecados, de tu vida, de tus actos. El apóstol Pablo fue llevado con sus manos encadenadas delante de Félix, el poderoso gobernador de Judea. Y cuando el apóstol Pablo comenzó a predicarles del juicio de Dios, del juicio venidero, dice las Escrituras que Félix se espantó, se estremeció y le dijo: ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. La realidad es que nunca lo llamó. Hay personas que a pesar de haber escuchado vez tras vez que por vidas que tienen pecados sin perdonar, el resultado de esas vidas cargadas de pecados sin perdonar, es la condenación, es la muerte eterna. Y generalmente lo toman como algo sin importancia, como una simple advertencia. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna. Agripa le dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa estaba siendo llevado o rogado para que fuera cristiano. Estaba persuadido, pero no estaba convencido. Muchos se lamentan ante Dios de su vida, de sus necesidades, de sus pecados. Es un arrepentimiento pasajero, pero generalmente vuelven a lo mismo, a seguir pecando. Tienen miedo al infierno, tienen miedo a la condenación, pero no tienen miedo a seguir pecando. No es el estado de tu alma el que te preocupa, en muchos es el infierno. Hay muchos que podrían enumerar
una larga lista de pecados a Dios, que podrían decirle a Dios, soy un miserable, pero sin embargo no sentir culpa alguna, no sentir aborrecimiento por el pecado. Uno de los ejemplos más claros en las Sagradas Escrituras fue Judas. Judas había vendido a su maestro, a su amado maestro, aparentemente, por 30 piezas de plata. Esa traición le costó un enorme remordimiento. Esas 30 piezas de plata le quemaban no solo las manos, sino el alma. Y entró al templo gritando, he pecado, entregando sangre inocente. Los sacerdotes le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Es un problema, como decirle, es un problema tuyo, resuélvelo. Y Judas salió gritando, desesperado, arrojó las 30 piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Hubo remordimiento, pero no hubo arrepentimiento. Confesó sus pecados a los sacerdotes, pero no a Dios contra quien pecó. Hay a muchas personas que sus pecados les queman, les amargan, yo diría algunos les destruyen, sienten un enorme remordimiento, pero no arrepentimiento. Veamos ahora lo que es un verdadero arrepentimiento. A medida que uno va creciendo en los caminos del Señor, alcanza a descubrir, a comprender que el arrepentimiento no es solo para el mundo, no es solo para aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Se necesita un corazón arrepentido. Se necesita el propósito en el alma, en el corazón, de dejar el pecado. La única respuesta que requiere el Evangelio, la única respuesta válida que requiere el Evangelio, es el abandono del pecado. Hay personas que no tienen a Jesús en sus vidas. Y mi ruego, el deseo de mi corazón en esta mañana, es que puedas encontrar en Cristo Jesús respuestas para tu vida, para tu alma, para tus necesidades. Un corazón arrepentido, aún en la vida del creyente, es importantísimo. Capacita a los creyentes para reconocer los errores, las equivocaciones, los pecados. Quien no admite haber pecado no tiene de qué arrepentirse. Quien no siente haber pecado es como decirle a Dios, no he hecho nada malo a tus ojos, no veo el motivo de arrepentirme. Sin embargo, 1 Juan 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero sigue diciendo el pasaje ese hermoso, pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El rey David, una mañana, examinó su corazón delante de Dios y escribió en el libro de los Salmos lo que podemos definir como un modelo de lo que es el arrepentimiento. Empezó diciendo, reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, oh Dios, he hecho lo malo y he pecado delante de tus ojos. Confesé a Jehová mis transgresiones y él perdonó
la maldad de mi pecado. Así también, mi amigo, es el deseo de mi corazón en esta mañana, que como el rey David tú puedas examinar tu corazón en esta mañana. Y allí en el silencio de tu corazón puedas decirle: oh Señor, reconozco que he pecado, reconozco que soy un pecador delante tuya, perdóname, me arrepiento de mis pecados, sálvame. ¿Cuáles son las evidencias de un perfecto o de un verdadero arrepentimiento? En primer lugar, es el reconocimiento de nuestros pecados. ¿Cuál es el reconocimiento de nuestros pecados? Es reconocer que hemos pecado, que somos pecadores. Sin un verdadero arrepentimiento, la Escritura ya lo señala, nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Jesús, por su Espíritu Santo, está en esta mañana, deseando o llamando a la puerta de tu corazón. Yo no sé tus necesidades, tus problemas, pero Él sí lo sabe. Fueron tus pecados y los míos los que llevaron a Jesús a ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Fueron tus pecados los que Él cargó en la cruz del Calvario. Él murió por tus pecados. Él llevó la carga de tus pecados. Y la Escritura dice claramente que la paga del pecado es muerte. Él murió en tu lugar. Él derramó su preciosa sangre, su bendita sangre. La única que puede lavar, borrar y perdonar tus pecados. Y la Escritura así lo señala. Ahí en 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El Evangelio promete salvación, mis amigos, y vida eterna a quienes, arrepentidos de sus pecados, depositan su fe en Jesucristo, le reciben por fe como su Salvador personal. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo frente a la eternidad? ¿Cómo puedes justificar frente a la eternidad el destino de tu alma? Hay gente que está muy preocupado por sus pecados pasados, muy antiguos. Y dice: cómo lamento haber sido borracho por tantos años y haber arruinado mi vida y la de mi familia. Mi amigo, vamos un sábado o un domingo a visitarlo y está bebiendo nuevamente y otra vez borracho. El verdadero arrepentimiento produce frutos dignos de arrepentimiento. Permítame que lo ilustre. Leí en alguna oportunidad sobre un predicador que en una iglesia pequeñita de campo comenzó a predicar sobre el pecado de robo y el arrepentimiento. Terminó su predicación y comenzó a caminar rumbo a su casa, y al instante vio al costado de él un hombre que aparentemente tenía algo debajo de su abrigo o debajo de su brazo y caminaba al lado de él. Preocupado, se acercó a este hombre y le dijo: mire, yo puedo seguir solo hasta mi casa, no tengo necesidad de que me acompañe. El hombre siguió a su lado y de repente le dice: mire, yo robé allí en la finca de enfrente este azadón que tengo debajo de mi brazo. Yo le escuché a usted esta mañana predicar sobre el pecado de robo y el arrepentimiento. Y quiero ir y colocar este azadón allí de donde lo robé.
ese arrepentimiento sincero de corazón fue el que le llevó a este hombre a colocar el asadón donde lo había robado. Es un fruto digno de arrepentimiento. Los lugareños de los mares del sur acostumbraban a robar la ropa, la comida y hasta los muebles de los misioneros en momentos en que los misioneros estaban en la iglesia predicando sobre la misericordia y el amor de Dios. Lo hermoso, lo lindo, es que cuando se convertían al Señor, no se conformaban con eso. Devolvían todas las cosas que habían robado, frutos dignos de arrepentimiento. Mi amigo, todo asesino odia su crimen cuando se acerca al patíbulo. Todo pecador odia su pecado cuando la muerte está cerca y sabe que tendrá que comparecer delante de un Dios justo. El verdadero arrepentimiento surge de mirar a Jesús ocupando tu lugar y el mío en la cruz del Calvario. ¿Tienes un corazón arrepentido? ¿Quieres tenerlo? Ahí donde estás, en el silencio de tu corazón, puedes decirle, Señor, son muchos mis pecados. No es un pecado, son muchos. Lávalos, límpialos con tu bendita sangre. Tu palabra dice, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, me limpia de todo pecado. Quiero que tú con esa sangre preciosa borres mi maldad, mi pecado. Quiero servirte, quiero agradarte. Quiero dejar de hacer lo que a mí me place y hacer lo que a ti te agrada. No sé si estás dispuesto a hacerlo. No sé si quieres cambiar tu vida, tus costumbres y quieres andar en su presencia con un corazón limpio, con una vida deseando agradarle, una vida de bendición para su iglesia, para servirle, para la gloria de Dios. Comenzarás a hablar con labios puros. Conocerás el poder, la misericordia de Dios. Sentirás el gozo de su presencia, el poder de su fortaleza cubriéndote, protegiéndote, como solo Él lo puede hacer. El tema del arrepentimiento, yo he nada más que raspado la corteza de ese tema tan maravilloso, tan importante. Un tema que todo predicador debe anunciar. El tema que nos conduce a la presencia del Señor. Con un corazón arrepentido, con una vida útil para servirle, generando frutos dignos de arrepentimiento. No sé quién en esta mañana quisiera decirle, Señor, gracias por haber hablado a mi corazón en esta mañana. El tema del arrepentimiento, para los que, como lo dije al principio, les interesa más agradar, adular el oído humano que agradar a Dios, es un tema ofensivo para el pecador, para el hombre, para la mujer, para el joven sin Cristo. El arrepentimiento es un tema ofensivo.
Te está llamando a dejar la vida que vives y a vivir una vida hermosa, maravillosa en Cristo Jesús. Si no le recibes, no sabes las bendiciones que te pierdes en la lucha, en la enfermedad, en el dolor, en el problema, poderte poner de rodillas con tu esposa, con tus hijos y darle gracias a Dios por haberle conocido, por la obra de Cristo Jesús. Habrá alguien que quiera recibir a Jesús y quiera decirle valientemente: no me has persuadido, como dijo Agripa a Pablo, sino, Señor, has hablado a mi corazón y quiero responderte en esta mañana. No importa o sí importa, pero no importa que no levantes la mano. El problema es que en tu corazón le puedas decir esto a Jesús: pagaste mi precio, ocupaste mi lugar, moriste por mí. El resto de la vida que me des será para servirte y agradarte. Que Dios bendiga su palabra.